Belu. Ok, Iris e Ingrid. Bien. Bueno, buenas chicas, ¿cómo están? Vamos a arrancar porque Mili sé que no se conectaba hoy. No sé, pero bueno, vamos a ir arrancando. Ok. Bien, hoy lo que vamos a ver es el comienzo de poder evaluar y entender qué es el neurodesarrollo para así empezar a luego entrar caso por caso de las diferentes modalidades en las cuales nosotros vemos el neurodesarrollo, ¿sí? Hasta ahora en todo lo que vimos antes, ¿ustedes pudieron llegar a comprender todo? ¿Cómo es cada estadio de cada etapa? ¿Sí? ¿Cuándo es un bebé a término? ¿Cuándo es esto de la edad corregida? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Porque es muy importante que sepamos los hitos del desarrollo de cada niño en cada edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde ahí es donde nosotros vamos a trabajar después nuestra sustentación a si un niño necesita tratamiento o no, ¿sí? Bien, ¿qué Por es las el dudas, Sí, yo quedando medio perdida. Edad corregida sería en lo neurocognitivo sí. y un bebé a término, ahí ya estoy perdida. Bien, bebé a término, o sea, edad de niño que terminó toda su etapa de embarazo, es que nació a los 40 días, a las 40 semanas correspondientes como todo el ciclo gestacional, ¿sí? Ese es un bebé a término, que luego va a tener todos los hitos de desarrollo, si no hay ninguna alteración neurológica, en tiempo y forma, por así decir. Luego tenemos lo que es la edad corregida, que es el corregir la edad cronológica en pos al tiempo que nació previo. La edad corregida se realiza solo en niños que nacieron antes de tiempo. Por ejemplo, un niño que nació a las 27 semanas, todavía le quedaban unas 16 semanas dentro del vientre de mamá. O sea que a su edad cronológica, que es la edad que tiene en ese momento, le tengo que restar aproximadamente 7 u 8 semanas, ¿sí? Habitualmente eso, la edad corregida, se da más que nada en los niños prematuros, que son todos los niños nacidos antes de las 36 semanas, ¿sí? Luego de las 36 semanas podemos llegar a utilizar la edad cronológica normal y en edad bebé a término utilizamos edad cronológica, ¿sí? La edad corregida se da cuando es un niño prematuro. Bien, hasta ahí se entendió bien. Bien. Hoy lo que vamos a ver es el neurodesarrollo, ¿sí? El neurodesarrollo es el proceso mediante el sistema nervioso. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el sistema nervioso? ¿Sí? ¿Lo vi con ustedes el sistema nervioso? Sí, sí. Bien, tírenme un sí porque capaz que me hago un batahola, como algunas comparto algunas caripelas, pero Yo bien, creo que sí, no sé dónde lo vi, pero sí lo dimos, ¿viste? aguárdenme un segundo que voy a chequear lo de ustedes porque a ver si todavía eh, no les di neurodesarrollo, pero yo estoy segura que sí. Tati, ¿vos viste? Porque vos sos la que no está en acompañante terapéutico. ¿Vos viste todo lo que tiene que ver con cómo está conformado el cerebro y esas cosas? Sí, fue la última clase que yo llegué a presenciar. Listo, genial. Entonces estamos hechos. Bien. Porque me pierdo, como algunas caritas son iguales de acompañante terapéutico, como que ahí ya me quedo media perdida. Bien, el neurodesarrollo es ese proceso mediante nosotras, eh, mediante todo ser humano, ¿no? El sistema nervioso, especialmente el cerebro, se forma, ¿sí? Cómo madura, cómo organiza, desde el momento de la gestación hasta que nos morimos. No es algo que ocurre de golpe, vieron cuando vimos cómo se van conectando las conexiones neuronales, sino que se construye de manera progresiva, integrando lo biológico, todo lo que comprenda la genética, maduración cerebral, ADN, con lo ambiental. ¿Qué es lo ambiental? Es lo que incluso nosotras acompañamos. Estímulos, vínculos, experiencias. El neurodesarrollo lo que implica es cómo acompañamos a desarrollar las distintas capacidades fundamentales. Las motoras,
como vimos, ¿no? Sostener la cabeza, gatear, caminar, coordinar movimientos, escribir, saltar, correr. Las cognitivas, como pensar, aprender, resolver problemas, el procesamiento, la memoria, el lenguaje. Luego tenemos el lenguaje en sí, el de comprender y expresarse, y las sociales y emocionales, que es los de vincular, reconocer emociones, regular conductas, habilidades sociales, ¿sí? Este proceso se da paulatinamente, sigue ciertas etapas y tiempos esperables. ¿Por qué tiempos esperables? Porque no todos los niños se desarrollan exactamente igual, ¿sí? ¿De qué depende esto? De la maduración del cerebro, de la estimulación de este niño a través del juego, el aprendizaje, interacción, del entorno familiar y social. ¿Se acuerdan cuando hablamos de si la familia es una familia presente, si lo dejan todo el día solo, si se compromete, no se compromete? También, muy importante, la salud física y emocional. Un niño mal alimentado, un niño que está en un estado vulnerable, social, económico o afectivo, su neurodesarrollo va a estar más limitado o en desfasaje de un niño de su edad, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque sientan las bases de todo el funcionamiento futuro. Un buen desarrollo temprano lo que hace es favorecer el aprendizaje escolar, la autonomía, la regulación emocionales, las habilidades sociales. Cuando hay dificultades en este proceso, aparecen los llamados trastornos del neurodesarrollo. ¿Alguna de ustedes conoce algún trastorno del neurodesarrollo? Estoy segura que ustedes conocen varios, pero tienen miedo de decirme. Son re virales ahora los trastornos del neurodesarrollo. TEA, Sí, TDAH, bien. TEA, TDAH, trastorno del lenguaje, trastorno opósito desafiante, hay un montón. Pero es donde comienzan a surgir, ¿sí? En las primeras infancias. Un bebé recién nacido, en pleno funcionamiento del grupo de neuronas, que le permiten dirigir su organismo en la realización de las funciones vitales. Sus órganos realizan las funciones para las que están destinados. Por ejemplo, respira, late su corazón, ¿sí? Pero además tiene listos ciertos dispositivos básicos que le permiten aprender y nutrirse. La capacidad de atención, de memorización, de percepción, de permanecer despiertos, el de succionar, ¿sí? Nosotros nacemos, ¿saben con cuántas? Solo nacemos con 100 millones de neuronas. Cada una de ellas es capaz de establecer relaciones con otras miles de neuronas. Pero estas interconexiones, como vimos en el videíto, tienen un tiempo limitado a lo que lo llamamos periodo crítico vulnerable. ¿Sí? Este concepto de vulnerabilidad indica que si un proceso de maduración es restringido por un agente en el momento de su máxima velocidad de crecimiento, este agente no solo va a retrasar el proceso en cuestión, sino que también va a retrasar o detendrá los resultados finales, aun cuando esta influencia sea removida o puede tener una totalidad de la rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que al recibir un estímulo del ambiente, el cerebro produce una descarga eléctrica que recorre todas las células y sus prolongaciones, llegando a zonas de asociaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo prendían las luces y se interconectaban las conexiones neuronales? Bueno, eso sucede. Si nosotros trabamos o alguna conexión se dificulta, nuestro cerebro lo que va a hacer es llevar a limitar ciertas funciones, ¿sí? Nuestro cerebro dispone de un tiempo limitado para ser modificado por nuevas experiencias. Pasado ese lapso, la capacidad de aprender no se pierde, pero va decayendo, y el mecanismo para establecer nuevas conexiones es más lento. ¿Por qué es importante los 3 primeros años de vida? Porque en ese momento cualquier aprendizaje genera miles de conexiones. Pasando los 3, 4 años, esto va más limitado, ¿sí? El periodo de aprender va decayendo. No quiere decir que no lo puede aprender, sino que ese proceso va más lento, ¿sí? Hay zonas de la corteza cerebral
que no están programadas genéticamente con tanta fijeza, ¿sí? Y esas zonas son las que hacen posible los procesos de adaptación individual y así organizar paulatinamente a lo largo de la vida individual la inteligencia, que a su vez organiza también el comportamiento. Esto no puede suceder si no hay cierta disponibilidad y plasticidad, como vimos en las clases anteriores, para cumplir esas funciones. La capacidad adaptativa tiene relación con las zonas de corteza que no están programadas genéticamente, que donde surgen en el desarrollo, maduración y aprendizaje, que son complementarios, son propios del desarrollo humano, de factores que interjuegan fenómenos socioculturales, ambientales y de estimulación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Mira, en una escuela con chicos, llamémosle normales, ¿no? sí, Siempre existe un grupo, ¿entendés? Muy lento para aprender. Tal sí. es que no llega a alcanzar siquiera el mínimo, ¿entendés? Ujú. De lo que debería alcanzar en el año. Y cuando le hacen estudios y demás, los chicos no tienen nada, o sea, no son TEA, nada. ¿Qué hace? Porque no son menos inteligentes. Yo no creo que haya alguien menos inteligente que otros. ¿Qué hace que estos chicos sean tan distintos y tan lentos en aprender que otros? Esto, las conexiones neuronales que no solo son porque hay trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Las necesidades educativas especiales no necesariamente son siempre por trastorno del neurodesarrollo que sean cognitivos o neurológicos. Muchas veces son por la ausencia de estimulación, ¿sí? Si yo a un niño no le enseño la paciencia, ¿va a aprender qué es la paciencia? ¿Va a tener tolerancia a la frustración? Claro, no. Si yo veo que mi papá resuelve todo con el celular y no pone el énfasis de la disciplina, esto de utilizar herramientas de material de apoyo concreto para sumar cuánto es 2 más 2 y demás, ¿voy a lograr hacerlo? Claro, no. El Si estímulo. alguien no me ejemplifica y no me acompaña en el aprendizaje de que M con A suena ma, fonéticamente no lo voy a relacionar luego en la parte del grafismo. Los 3 primeros años, que es cuando nosotros generamos todas nuestras capacidades de manera más abrupta, si no son acompañadas, luego mi aprendizaje va más lento, ¿sí? Pero no va de la mano de que tenga un trastorno, sino también va del lado de lo sociocultural ambiental, de la economía, de la alimentación. Un niño mal alimentado no va a lograr prestar atención porque su cuerpo no genera energía para que funcionen bien todos sus órganos vitales. Si mi cuerpo Claro. no genera energía, la energía, cuando nosotros comemos, no solo generamos energía para pensar, generamos energía para que llegue oxigenación a la sangre, para generar vitaminas. Las vitaminas hacen que yo pueda respirar, que pueda latir mi corazón, que la sangre vaya con más fuerza. O sea, hay un montón de situaciones anatómicas que conlleva. ¿Sí? No, Sí. porque nosotros hablábamos en la escuela y vos sabés que hablando así con los chicos más chiquititos, de jardín y primer grado, haciendo talleres y demás, DAE, Ujú. o sea que veíamos la diferencia, por ejemplo, entre el sur de la provincia de Santa Fe y lo Sí. que somos nosotros el norte. El nivel que alcanzan los chicos, después de eso, con que nos repetían, olvídate, terminaban séptimo grado sin saber leer y escribir, convengamos. Pero vuelvo a esto, o sea, un niño. Nosotras hace poco teníamos el caso de una niña que iba a la misma escuela que muchos de los niños que teníamos en el espacio. Pero era una niña que cuando llegaba a su casa no todos los días tenía un plato de comida, que tenía que salir a trabajar, 9 años, que tenía que salir a trabajar, que aún nosotros la vemos que sale a trabajar, que tenía un contexto de higiene, la verdad, dentro del área de la vulnerabilidad, em, que se criaban entre niños, ¿sí? Y que de repente estaba en un proceso silábico, reconociendo letras sueltas, que había logrado escribir, pero nosotros la recibimos sin leer y escribir.
sin poder reconocer números, sin poder reconocer letras, sin escribir su nombre y ya en segundo grado, finalizando segundo grado para tercero. Cuando ya se retiró el año pasado de nuestro espacio por una cuestión económica, ¿sí? Ella ya había logrado incluso salir del programa de fortalecimiento porque leía de fluido, porque lograba armar cuentas algebraicas, reconocía los números hasta el millón. La diferencia de esa niña que ingresó a la que egresó dentro del espacio fue esto de un programa adecuado desde la individualidad para ella, ¿sí? Trabajando todas las áreas, el área socioemocional, socioafectiva, desde el área de la conducta, o sea, ella incluso teníamos la dinámica de ingresaste, tenés que lavar las manos, luego de lavar las manos, sacar las cosas de la escuela, la higiene, o sea, fue un reaprendizaje de todo. ¿Había algo en cognitivo? No, la realidad es que no tenía ningún tipo de trastorno, ¿sí? Todo lo que era como diagnosticada como retraso madurativo, retraso intelectual, era que no había tenido las herramientas acordes para poder educarse de una manera correcta. No porque la familia no la quería, sino porque su situación socioeconómica, ¿sí? Su situación ambiental no propiciaba. Entonces, hay que tener en cuenta siempre esos otros contextos. Alimentación, contexto económico, contexto vincular, si tiene adultos presentes que acompañan en el proceso de alfabetización, si duerme la cantidad de horas que tiene que dormir. Sí, yo siempre le Bueno, digo a mis hijos, son nosotros, bendecidos porque tienen em, todo eso. el Bueno, alimento. Sí, nosotros llegamos a la lamentable conclusión, lamentable, no tenía que ver el lugar donde vivían, no tenía que ver la comida, no tenían que ver la higiene porque eran chicos muy, o sea, bien, sino la educación de los padres, porque como vivimos en el norte, sí. era muy limitada la educación para los padres, ¿entendés? Porque antes eran, Bueno, trabajaban, pero ahí mismo lo estás diciendo. Está bien, no sí, era la alimentación, no era la bueno, higiene, pero sí era el proceso sociocultural. y Si la yo, mis cultura, padres creen como que que, el estudio no es irrelevante y que es más importante trabajar en el campo o trabajar en tecnología o que todo lo resuelve con el celular, depende de donde estén. Puede ser acá, hay muchos chicos que son chicos bien, que tienen mucha economía y aún así no saben resolver ni escribir ni leer porque lo resuelven todo con el celular. Sí, entonces claro, no es necesario que haya un trastorno del neurodesarrollo para que haya un trastorno de necesidades educativas especiales. La situación socioambiental y socioeconómica influye mucho. Sí, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos niños que vienen y dicen, no, tiene un diagnóstico de TDAH. Y la realidad es que después es la situación, no sé, que está viviendo en casa. Sí, por eso aparecen las conductas, la inatención, la falta de memoria. Sí, entonces también hay que cuestionar también o sea, cuestionar y evaluar y poder tener la mirada integral de qué situaciones está atravesando ese niño o niña también. ¿Sí? Bien. sí, En el año 1774, Pestalozzi comienza con las primeras descripciones del desarrollo del niño y también las consecuencias de no tener el acompañamiento y las herramientas necesarias. En el siglo XX, ¿sí? Se desarrolla todo el auge de la pediatría. Recuerdan que en el año 90 aparecía no, ¿cómo era? Eh, Silowski era un médico pediatra, neurólogo que daba charlas, em, sacaba revistas, todo con respecto em, de las situaciones que atravesaban las infancias. A ver si lo encuentro. Mi mamá era súper fanática de este señor. em, no me acuerdo el nombre, pero tenía una revista, todo. eh, Sociología, algo así se llamaba. Pero bueno, este hombre fue uno de los impulsores, incluso en nuestro país, em, que era un referente incluso en Sí, Sokolinsky. Mario Sokolinsky en nuestro país, en el año 90, fue un sí, sí, referente en la televisión argentina que incluso sacaba revistas que hablaba de la salud de nuestros hijos. ¿Sí? Se emitió durante 3 décadas
era el clásico de la pantalla, más tenía una música atrás, na, 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 na. Y que fue un pilar en nuestro país de la difusión de la salud infantil, de la importancia de la salud infantil, incluso también fue pionero en la creación de una ONG llamada Fundación Mario Sokolinsky, con el objetivo de promover el desarrollo infantil, la prevención de enfermedades, ¿sí? Y fue uno de los que primero impartió esta propuesta del el neurodesarrollo infantil, ¿sí? Eh, de todo esto, ¿qué es lo que surge? Es que empezamos a ver lo importante del neurodesarrollo y cómo se va dividiendo, los periodos en los cuales tenemos que prestar mucha atención. Entre eso, por ejemplo, tenemos el periodo crítico del neurodesarrollo y que corresponde a una ventana temporal que permita el desarrollo de una habilidad. Por ejemplo, la agudeza visual y auditiva se desarrolla primordialmente desde el nacimiento hasta los 5 meses de vida. Datito de color, por eso es que se insiste a la familia, ¿sí? Que se realicen los fondos de ojo y tiene un nombre, la medición audicial, el PEP, cuando son muy chiquititos. Vieron que recién nacen y te mandan fondo de ojos, PEP. Y vos decís, ¿qué es eso? Y la audiometría, chicos. Audiometría y fondo de ojos. Al momento de nacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos detectar que haya cataratas congénitas, sordera anatómica. Todo lo que no es detectado tempranamente y no operado deja luego secuelas, ¿sí? Luego tenemos todo lo que es el periodo sensible, que corresponde a una ventana más amplia, que permite cierto aprendizaje que corresponde a los periodos que es posible incorporar nuevas habilidades. Esto depende también de la posibilidad de este niño de crear nuevas sinapsis. ¿Se acuerda cuando hablamos de la neuroplasticidad? Que es esto de cuando el cerebro responde y reorganiza, ¿sí? Las neuronas frente a situaciones alarmantes, ¿sí? Em, Algo que siempre digo, por ejemplo, en esto del neurodesarrollo, que los niños, por ejemplo, TEA, el primer año de vida, no se nota, incluso no tiene alarmas. El niño habla, se desenvuelve, tiene desarrollo motriz. ¿Cuándo comienza a notarse los primeros alertas del TEA? A partir del año y medio, dos, que es cuando tienen que aparecer las habilidades sociales, ¿sí? Fuera de mi núcleo. Y ahí es donde empiezan los alertas. Por eso es súper importante realizar todos los estudios. El desarrollo, ¿sí? Que es algo que nosotros vamos a ir evaluando y acompañando, es el conjunto de transformaciones de este ser viviente que señala una dirección perfectamente definida, temporal y sistemática, en todo lo que son sus estructuras psicofísicas. ¿Qué son las estructuras psicofísicas? Todo esto de los diferentes áreas de desarrollo en un equilibrio. El crecimiento y el desarrollo, ¿desde dónde se inician? Desde la concepción y terminan en la vejez, ¿sí? Cuando morimos dejamos de aprender y dejamos de crecer. Por eso es la vejez, por eso son las etapas de vida, ¿sí? Desde el momento en que nacemos comenzamos a envejecer. La vejez no es una mala palabra, la vejez es un estadio de vida. Nosotros le damos ese concepto de que, ay, sos viejo, es malo. No, ya cuando yo cumplo un día de vida, ya estoy un día más viejo, ¿sí? El crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Son incluidos entonces dentro de todos los elementos que lo componen. Y los fundamentales son el crecimiento, la maduración y el aprendizaje. El crecimiento es cuantificable. ¿Cómo lo cuantifico? Por el incremento del peso, volumen o dimensiones lineales, ¿sí? Se produce por hiperplasia o hipertrofia, ¿sí? Eso luego los vamos a ver más en profundidad porque aparecen muchos niños en el área de estimulación temprana por hiperplasia o hipertrofia. ¿Por qué? Porque empiezan las primeras alertas cuando no mueven las manos o sus miembros inferiores superiores o inferiores, cuando hay hipertonía, cuando hay flacidez, cuando no tienen fuerza para sentarse, ¿sí? El crecimiento es totalmente asincrónico y se efectúa generalmente por brotes. Las que son madres o que tienen niños pequeños van a ver que de repente nos acostamos a dormir con un niño que mide 1,10 m y que al día siguiente mide 1,20 m, 1,05 m. Hay momentos en que pegan grandes estirones y aumentos de peso. En el primer año de vida lo notamos mucho.
Por eso es que en el primer año de vida los controles son de mes a mes, ¿sí? Porque un mes mide 23 centímetros y al mes siguiente mide 30 centímetros. Y al otro mes mide 40 centímetros. Y del quinto al sexto mes pesaba 7 kilos y de repente pasamos al sexto mes y pesa 10 kilos, ¿sí? Vuelvo, es donde está la ventana más amplia de crecimiento, ¿sí? Y el crecimiento es cuantificable. Y se hace en base a ciertas direcciones genéticamente establecidas, ¿sí? ¿Cómo se miden? ¿Se acuerdan cuando hablamos? A través del crecimiento céfalo-caudal y próximo-distal. Céfalo-caudal era de la cabeza a las piernas y próximo distal era de la línea media del cuerpo hacia los costados, ¿sí? Cómo crecemos de largo, cómo crecemos de ancho. Desde ahí es donde podemos cuantificar el crecimiento. Vieron que yo le dije que era importante que sepamos esas palabras. La maduración tiene un valor más adaptativo, ¿sí? El estudio de la maduración es iniciado por Freud, luego que estuvimos viendo Freud, ¿se acuerdan de que hablaba mucho de esto de cómo internalizo mi mundo interno, cómo lo subjetivizo, cómo me acompaña en estos roles que empiezan a aparecer a mi alrededor y van transformándome como individuo, cómo transforman mi modo de acción, los objetivos que me propongo. Entonces, el proceso de maduración hay que estudiarlo con ciertas conductas, ¿sí? Hay conductas infantiles básicas, primitivas, y que luego se convierten en la sociabilidad, la autoestima, la sexualidad adulta, ¿sí? La maduración es el desarrollo del proceso filogenéticamente establecido en la especie. ¿Qué quiere decir filogenéticamente? Esto de ese proceso de el ser, ¿sí? Esto del ser filosófico, a cómo se actúa e interactúa en lo genético, en este proceso del crecimiento en sí, ¿sí? Es importante, ¿sí? Tener en cuenta esta capacidad esperen que nunca me sale la palabra, intrínseca del individuo, que quiere decir lo mío, esta evolución ulterior, interior, para poder construir la personalidad que va de la mano de la maduración, que es esto lo que refiere a la adquisición gradual del niño de los rasgos característicos de su personalidad. ¿Y dónde tomo muchos rasgos característicos de mi personalidad? ¿Vieron cuando ya estamos grandes decimos, ay, me parezco a mi madre, ay, me parezco a mi padre? Cuando somos chiquititos es porque de ahí aprendemos nuestra personalidad. O en algún momento ninguna vio y dijo, ay, hice el mismo gesto que mamá. No, sácamelo, no, no quiero parecerme. Y sí, porque nosotros nos construimos desde ahí, ¿sí? Esta capacidad también es plástica, es potencial. ¿Por qué? Porque la puedo modificar, ¿sí? Y son necesarios para la adaptación en nuestro ambiente y son modificables. La maduración implica la diferenciación y la integración. ¿Por qué? La diferenciación significa esta especialización de mis capacidades y mis estructuras psicofísicas para determinadas funciones que van a ir más evolucionando progresivamente y más específica en mis áreas de placer, de que me gustan, ¿sí? Es así como de la acción generalizada se pasa a la acción específica, ¿sí? Como algo evolutivo. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la integración, que es esto, de poder aquellas barreras integrarlas y más que transformarlas en limitaciones, ver cómo puedo, a través de información que administro en mi corteza cerebral, ¿sí? Poder generarla en no limitaciones, sino en obstáculos voluntarios que voy a ir superando en niveles jerárquicos, que van desde los reflejos condicionados a los hábitos y de los rasgos a disposiciones más flexibles, como son los sentimientos, actitudes, valores, intereses y la personalidad, que es la integración máxima de toda esta conjugación, ¿sí? La maduración en sí es un proceso que se adquiere en un desarrollo completo. Abarca todas las capacidades físicas, orgánicas, emocionales, intelectuales y que permiten a este sujeto actuar en un entorno con el mayor nivel posible de competencia, ¿sí? Desde que el niño nace, organiza procesos de aprendizaje. Nosotros, como profesionales de estimulación temprana, lo que tenemos que hacer es saber que está trabajando con procesos de aprendizaje
que organizan las funciones cerebrales superiores y que éstas a su vez organizan y tienen como objetivo que el niño pueda incluirse dentro de su medio familiar, social y que de algún modo pueda ser autónomo y feliz. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Bien, como vimos, ¿sí? Dentro del neurodesarrollo está la neurobiología, que es lo que vimos la otra vez, que es una neurona, ¿sí? Cómo está conformada la neurona, los diferentes tipos de neuronas que hay, la clasificación por cada tipo de neurotransmisor. ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Eso se acuerdan un poquito? Los neurotransmisores es de donde pasamos la información para hacer la sinapsis, ¿sí? Sí. La Eran las sin- dentistas, toda la cadena esa. Claro, la sinapsis, ¿sí? Es dentro del sistema nervioso, es cómo transmito la información. Es de forma eléctrica y de forma química. Esto es un datito de color que quiero que tengan porque luego lo vamos a ampliar un poco. La sinapsis, que es estas conexiones de carga eléctrica que pasan, son los que luego, ¿sí? Pueden transformarse en descargas muy abruptas que se transforman en la epilepsia. Ahí es donde surgen los ¿cómo se llama? Los ataques epilépticos, ¿sí? Todo esto sucede dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Que ya vimos cómo son las partes del cerebro, que cada parte del cerebro tiene una función específica, que tiene los diferentes lóbulos, ¿sí? Que tiene un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y que está todo recubierto por una sustancia gris, que es una pequeña capa que recubre a este resto del cerebro, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Es muy importante que todo esto derive en la plasticidad neuronal, que es esa capacidad de las áreas cerebrales o de grupos neuronales de responder funcional y neurológicamente en el sentido de suplir esas deficiencias funcionales correspondientes a alguna lesión que puede surgir en el momento del nacimiento, como la puedo adquirir por algún golpe o algún ataque cerebrovascular, ¿sí? Esta, ¿sí? Lesiones se pueden dar incluso en la primera infancia como se puede dar ya siendo adulto, ¿sí? ¿Qué es lo que se produce cuando hacemos todo lo que es la plasticidad neuronal? La regeneración. Esto de que todas las neuronas son capaces de regenerar su axón y sus dendritas cuando están lesionadas o destruidas, y lo que hace es lograr una restitución anatómica completa, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos viendo? Bien. Hay diferentes tipos de plasticidad neuronal, como las vimos, por edades, por patologías y por sistemas afectados. Nosotras vamos a ir por esto, por las patologías y por las de por edad, porque la realidad es que nosotros vamos a recibir estas situaciones cuando recién comienza. Bien, la semana pasada vimos diferentes tipos de todo lo que tenía que ver con aprendizajes, ¿sí? Entre ellos vimos la de Montessori y demás. Hoy vamos a ver a Jean Piaget. ¿Alguna de ustedes escuchó alguna vez a Jean Piaget? Sí. Bien, ¿qué saben de Jean Piaget, de mi amigo Jean? Lo que quieran, lo que me quieran contar que sepan de Jean Piaget. Bueno, Jean Piaget en realidad es psicólogo, ¿sí? Y biólogo suizo, que fue el pionero en estudiar el desarrollo cognitivo infantil. Y es conocido por su teoría constructivista y las etapas de desarrollo de inteligencia, ¿sí? Piensen que Jean Piaget fue hace un montón, ¿sí? Nació en el 9 de agosto de 1896, hace un montón. Y lo que propone es la teoría del desarrollo cognitivo. ¿Cuál es su teoría? Lo que propone Jean Piaget es que los niños no son receptores pasivos de información, sino que son constructores activos de su conocimiento. ¿Qué quiere decir que son constructores activos de su conocimiento? Que son esponjitas, que lo que hacen los niños es interactuar con su entorno y de ahí adaptar
el cómo desarrollar sus habilidades cognitivas. Él lo que hace es introducir el concepto de esquemas, de estructuras mentales que organizan todo lo que son experiencias pasadas y guían al aprendizaje futuro, y explicó que estos niños adaptan su esquema mediante la asimilación y la acomodación. ¿Sí? ¿Se entiende un poquitito? Sí, de ahí viene el dicho, convengamos, el niño aprende pese al maestro. Exactamente, porque nosotros lo que hacemos es tomamos lo aprendido y lo reestructuramos según lo que nosotros queremos vivenciar, ¿sí? Entonces, desde ahí los niños terminan aprendiendo en pos a lo que también viven, ¿sí? Es como cuando vemos a los niños que aprenden a caminar, ¡pum! Se cayó y volvió a intentarlo, ¡pum! Se cayó y volvió a intentarlo, ¡pum! Se cayó, volvió a intentarlo hasta que logra hacerlo, ¿sí? Él lo que ve es que desde los niveles más simples hasta los niveles de mayor complejidad, en cuanto a funcionalidad, capacidad de destrezas y habilidades cognitivas, tiene componentes no solo biológicos, sino filosóficos, psicológicos, de la medicina y la lógica. Entonces, propone todo un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano, ¿sí? ¿Qué es lo que propone? Como decía, es esto de que el aprendizaje es sistemático y que un ser individual, ¿sí?, puede progresivamente convertirse en un ser social, ¿sí? Hay un intento en Piaget por ubicar la génesis del pensamiento, diciendo que su origen se denomina genética, ¿sí? Que todo se comienza desde los genes, ¿sí? Focaliza que el individuo entendió que el desarrollo se mueve desde lo individual a lo social. Tiene un poquitito ahí de la mano de Vygotsky, que después lo vamos a ver, pero él promovía que más allá de lo que yo puedo lograr por mi propia genética, también va a estar influido por la sociedad, por mi entorno social. En esto, ¿no? Yo soy esponjita, ¿sí? Y quiero aprender a caminar, pero si me caigo una vez y mi mamá automáticamente me tiene todo el tiempo upa y no me deja que me vuelva a caer, ¿voy a aprender a caminar? No, no vas a aprender. Vas a aprender, A sí, tener de acuerdo, miedo. sí. Te va a llevar más tiempo. Me va a llamar más tiempo y también me va a enseñar que tengo que tener miedo de caerme, Sí, ¿sí? una inseguridad, sí. En cambio, si yo pienso a este niño como una unidad de análisis, pero que va a ir en lo social y que también hay que verlo desde el lado de lo emocional, lo filosófico, lo genético, y este niño se cae, y luego yo le digo, bueno, levántate y vamos a intentarlo otra vez, y me pongo ahí a un pasito de distancia, le muestro la seguridad para poder caminar y demás, lo que va a hacer este niño es, de lo que aprendí antes es, uy, mirá, si yo movía el pie a la izquierda me caía. Entonces ahora muevo el pie para la derecha, porque el cuerpo tiene memoria. Y además me siento seguro. Entonces voy a aprender a dar mi primer pasito. Esta posición lo llevó a considerar la actividad de los niños como una construcción solitaria y egocéntrica en un comienzo, porque vieron que los niños son kamikazes, lo intentan, intentan largarse solo a experimentar todo, ¿sí? Lo ve como un rendimiento, un logro individual, y que va construyendo su estructura mental individualmente, pero que aún así es una actividad social, ¿sí? Y de ahí podemos también notar cómo puede verse un poco la influencia de la política de ese tiempo, ¿no? La capitalística, ¿sí? Lo de esto del individualismo, el pensamiento piagetano, ¿sí? Tenía un poco de la influencia marxista, ¿sí? Pensemos en esto, en el año en que nació este hombre y desde dónde eran sus pensamientos. Todo pensamiento, aunque sea individual, está interpretado también por la sociedad en la cual estamos inmersos, ¿sí? Entonces, el niño, ¿sí?, lo ve como en una relación profunda, influenciada porque lo ejerce lo material y lo cultural en sí mismo, ¿sí? Para Vygotsky, ¿sí?, que es el otro que vamos a ver, el niño no nace egocéntrico, el niño nace con esquemas en un afuera y va construyéndolos en interacción de afuera hacia adentro. Su sistema necesita interaccionar con otro. Piaget sostiene que el niño nace egocéntrico
y luego se va independizando. Vygotsky pone su énfasis en argumentar que los factores genéticos juegan un rol menor en la génesis del desarrollo, mientras que los factores sociales son absolutamente determinantes. Y la discusión, quizás la más importante entre Piaget y Vygotsky, gira en torno a los esquemas previos, ¿sí? El estudio del niño a partir de sus esquemas y no de formas estandarizadas que nos proponen todos los manuales o test, sino el cómo es el proceso de su aprendizaje, ¿sí? La visión que tiene Piaget respecto a los esquemas es la invariabilidad de los mismos. Vygotsky también nos habla de esquemas, entendiendo que lo que hay que ver en el niño son estos, pero que solo aquellos que son susceptibles de potencializarse o a su vez de cambiar. Partir de estos esquemas futuros o áreas futuras, ¿sí? De acá surge de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Luego, cuando veamos Vygotsky, vamos a entender un poco más. Es como complejo. Si se pierden, me frenan y me preguntan, chicas, ¿eh? Porque piensen que son pensadores de hace muchísimo tiempo atrás también. Entonces, Vygotsky y Piaget es como complejo. Pero son 2 o 3 clases que lo vamos a ir desmenuzando. ¿Van entendiendo o no entienden nada? Séanme honestas, porque si no recapitulo. Piaget enfatiza que la vida social, ¿sí?, es una condición necesaria para el desarrollo de la lógica, pero no parte de un individuo como una cosa individual, sino que parte de una carga orgánica con determinaciones genéticas múltiples. Incluso llega a poner en paralelo la maduración del orgánico con lo psíquico, el alma con el soma. El soma es el cuerpo, ¿sí? El alma con lo somático. Piaget dice esto. El desarrollo psíquico que se inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta es comparable al crecimiento orgánico, al igual que este último consiste esencialmente en una marcha hacia el equilibrio. En esta cita lo que podemos ver es cómo desde la biología extrae, ¿sí?, aunque no lo nombra, el concepto técnico de homeostasis. La homeostasis es la tendencia del organismo hacia una estabilidad o un equilibrio relativamente constante. E interpreta que, en base a su experiencia, esto se repite en el nivel psíquico. Cuerpo y alma se funden en un todo. El equilibrio es el concepto central en la teoría de Piaget, ¿sí? Es importante, ¿sí? Y dice que esta importancia viene dada porque hay procesos en el ambiente que tienden a producir desequilibrios. Las crisis, ¿sí? Las crisis que luego vamos a ver con Vygotsky. Y en el sistema y su característica principal, que es la de producir displacer, y dependiendo ese grado de displacer que se promueve, el sujeto, este niño en crecimiento, produce cambios en la realidad que modifican los objetos y a su vez modifican las estructuras cognitivas con el fin de ¿qué? De restaurar este equilibrio perdido. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Qué es lo que dice? Que el sostenimiento del equilibrio, cuando la vivencia, ¿no?, ambiental y los esquemas se corresponden, ¿qué quiere decir esto? Que están en homeostasis, que están en estabilidad, ¿sí? Las experiencias actuales del niño no entran en conflicto. Pero si las experiencias actuales del niño entran en conflicto con los esquemas previos, se lleva a cabo un desequilibrio, que en un principio ¿qué crea? Confusión, miedo, no quiero aprender, ¿sí? Pero finalmente, incluso con el desequilibrio, puedo llegar al aprendizaje. ¿Mediante qué? La organización y la adaptación, el acoplamiento de los pensamientos previos a los nuevos. Como dije antes, ¿no? Voy caminando y me caigo. ¿Qué tengo ahí? Desequilibrio, porque aparece que el miedo, la confusión, el estado de alerta. Pero si tengo un ambiente social que me genera confianza, lo vuelvo a intentar. Y ahí me lleva a la nueva organización de este nuevo aprendizaje, a la adaptación, con un pensamiento previo, adquiriendo uno nuevo,
y logrando construir aprendizaje, ¿sí? Según esto, el desarrollo, según Piaget, progresa desde un aspecto exclusivamente individual y privado hasta lo social. Así, el proceso de interacción social transforma la naturaleza individualista del ser humano, organizando el conocimiento. Piaget lo que hace es entender que el proceso del conocimiento en el niño se da por dos mecanismos básicos: asimilación y acomodación. Piaget lo que hace es intentar ubicar principios constantes, funciones invariantes, para construir una ciencia del niño stricto sensu. ¿Qué es esto? En esto hay dos principios básicos para entender. Existen funciones constantes, comunes a las edades, en todos los niveles de acción, que supone siempre un interés en la cadena, tanto si se trata de una necesidad fisiológica, afectiva o intelectual. La necesidad es lo que presenta, bajo este último caso, la forma de una pregunta o un problema. Y en todos los niveles lo que promueve es intentar explicar o comprender, que eso hace que aparezca la inteligencia. No pensándolo solo como inteligencia intelectual, sino como inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia o sea, hacia mí misma, hacia un otro, ¿sí? Entonces, eso es lo constante, ¿sí? Luego tenemos diferentes etapas sucesivas del desarrollo que son funciones variables. Para Piaget, cada organismo posee una forma innata, ¿sí? Una capacidad de sus estructuras mentales, de cambiar y adaptarse al medio. Y esta adaptación del niño al medio de Piaget la denominó con dos términos complementarios. Como dijimos antes, asimilación y acomodación. Mediante el proceso de asimilación, los estímulos ingresan desde el medio al niño, encajan o despiertan un mecanismo moldeado de la información para que se adapte a sus esquemas actuales. ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto último? Que la asimilación no es puro ingreso estimulante pasivo, sino que muchas veces se precisa transformar o metabolizar los datos del objeto para que luego lo incorpore. Y mediante que lo asimilo, lo integro, lo incorporo. Y desde la perspectiva freudiana está vinculada con la oralidad. ¿Qué es lo que hacen los niños que estuvimos hablando? ¿Cómo incorporan la información en los primeros años de vida? Pensando en la oralidad. Si yo le doy un juguete a un niño, ¿a dónde lo lleva? Piensen ustedes. Ustedes le daban el juguete al nene y decían, no, ay no, que está sucio. La Bueno, boca, la boca. A la boca. ¿Por qué te lo metes a la boca? Desde ahí empiezan a integrarlo y asimilarlo, ¿sí? La asimilación es cómo los seres humanos perciben y se adaptan a esta nueva información. Es el proceso de adecuar esta nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes, en cómo mi cerebro estaba administrando esa información, ¿sí? La asimilación es la que reinterpreta nuevas experiencias para adecuar o asimilar a la antigua idea o a una nueva. Y se produce cuando los seres humanos se enfrentan a la información nueva o desconocida y hacen referencia a la información previamente aprendida con el fin de ¿qué? De darle un sentido, ¿sí? Sí, La asimilación ocurre lo mismo que trabajamos, por ejemplo, cuando nombrábamos a Vygotsky, ¿no? Se produce sí. una crisis, un desequilibrio por una entrada de una información nueva y el niño ¿qué hace? Realiza una modificación en su mundo interno. Y cuando lo modifico, me adapto. Y hay un proceso de ¿qué? De reequilibración del sistema. La asimilación es entendida como este ingreso de estímulos, pero sin cambiar los esquemas previos, sino de potenciarlos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Pero, ¿qué sucede cuando esta información no se amolda a las estructuras previas de este niño o niña? ¿Sí? En este caso, la posibilidad de adaptación que puede surgir es la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Es un proceso activo de transformación de los esquemas previos del niño. En la acomodación lo que podemos notar es que se produce un estado de desequilibrio o de un conflicto mayor en donde la información nueva que integra discrepa un poco con mi estado cognitivo actual.
¿sí? Con este estado cognitivo actual del infante. La acomodación es ese proceso en que consiste en modificar los esquemas existentes para encajar la nueva información discrepante. Es el proceso en que este individuo toma esta nueva información del entorno, altera los esquemas preexistentes con el fin de adecuar esta nueva información, y esto ocurre cuando el esquema, este conocimiento existente, no funciona y necesita ser cambiado para hacer frente a un nuevo objeto o situación. ¿Sí? La acomodación es imperativa, ya que es la forma en la que el niño interpreta nuevos conceptos, esquemas, marcos y demás. ¿Sí? Sí. Piaget creía que el cerebro humano fue programado a través de la evolución para brindar el equilibrio, que es lo que él cree que es la última instancia, y que cree también que influye en las estructuras de los procesos internos y externos a través de la asimilación y la acomodación. De acuerdo con Piaget, los procesos de asimilación y de acomodación están estrechamente correlacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo de la vida. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Piaget es un Sería amigo como, bastante a ver, pesado. ¿Sí? sería como, si me equivoco, ¿aprendo o no? Exactamente. Si Exacto. me equivoco, aprendo si el entorno social me acompaña a asimilar y procesar esta equivocación. Si el Ajá. entorno social lo que hace es aislarme de esta equivocación, luego voy a tener miedo. Claro, no, no, ajá, ¿Sí? Yo necesito que a ese desequilibrio incorporarlo para volver a equilibrarlo. exacto. ¿Sí? Sí. Jean Piaget entiende y sostiene que la lógica es inherente al comportamiento humano y su comienzo es anterior a la posibilidad de la articulación del lenguaje, que el lenguaje es la base del pensamiento. Si bien la biología ejerce una influencia notable, no quiere decir que el sujeto es pensado en términos de pasividad y como receptáculo de estímulos externos. No es que es una vasijita que le tiramos información nada más, sino que la revolución en el conocimiento del niño se basa en no ver al niño como algo pasivo, sino como un niño activo, sino como un pequeño científico. Yo le digo el explorador. ¿Vieron cuando hablamos esto en la clase pasada de la mirada de Montessori y de Waldorf? Esto de toquetear, de investigar, de descubrir. Es desde la mirada piageniana, ¿no? Esto de querer descubrir el mundo, de ser pequeños exploradores. Lo más lindo Construir. de un niño es cuando toquetea y revisa todo, porque quiere decir que está incorporando saber, ¿sí? Sí. El niño piagetano es un niño que crea, que construye conceptos, que incluso desde los errores posee una lógica que es propia, ¿sí? El desarrollo mental es una construcción continua, ¿sí? Es como si construyéramos un gran edificio y con cada saber que adquirimos, este edificio es más sólido, ¿sí? Esta construcción que hace el niño del conocimiento está desprovista de un orden, ¿sí? Sigue un camino, tiene un patrón que es progresivo a la maduración, pero desde formas elementales y de la complejidad y desde la lógica de que el niño va descubriendo el mundo, ¿sí? Esta lógica del infante es preverbal, ¿sí? Entonces se la llama como sistemática de los errores. ¿Sí? Esta secuencialidad que establece Piaget le sirve como ordenador para establecer fases o estadios del conocimiento. Estos descubrimientos le valieron muchas críticas a Piaget, dado que en esa época se creía que el pensamiento del niño no tenía lógica. ¿Sí? Un par de años más de diferencia caen dos mitos sobre el niño. Uno, que es asexuado, y el otro, que su pensamiento no seguía patrones lógicos. ¿Sí? Uno de los mitos fue derribado por Freud y el otro por Piaget. Pensemos que son más o menos de la misma época, ¿sí? Las frases por las que transita el niño, según Piaget, tienen un orden y radica de un carácter invariable, ¿sí? Piaget decía, ha de quedar claro que la aparición de cada nuevo estadio no suprime de modo alguno las conductas de los estadios anteriores y que las nuevas conductas se superponen simplemente a las antiguas. Es como esto, ¿no? Cuando vimos la vez pasada las etapas del desarrollo. El bebé primero aprende a pasar a supino prono. Luego aprende a levantar su torso.
luego aprende a, no sé si deslizarse o hacer cuerpo a tierra en el piso. Luego aprende a gatear, luego aprende a arrodillarse, luego aprende a pararse, luego aprende la traslación lateral y luego aprende a caminar. O sea, no es que reprime lo anterior, sino que se va superponiendo y articulando con la anterior, ¿sí? Como va También, sumando, como que sí, va creando y todo lo va acumulando. exactamente, es una sumatoria de aprendizaje. Historia de aprendizaje. Lo que dice Piaget es que este camino no es lineal, sino que cada persona avanza a un ritmo diferente. Es como nosotros decimos, ¿no? Cada niño es único, cada aprendizaje es único. Y que se producen diferentes fluctuaciones en cuanto a la edad de aparición de cada fase. Y que no todos los individuos alcanzan las etapas finales. Entre una fase y la otra hay diferencias cualitativas y cuantitativas. Los estadios son jerárquicamente inclusivos y las estructuras pasan de inferior para seguir a la siguiente. Pero vuelvo, cada estadio es propio y único de cada niño, ¿sí? Y podemos pensarlo desde la lógica de los procesos de adaptación, asimilación y acomodación, como nombrábamos antes. Por ejemplo, en el estadio de las operaciones concretas se mantienen todos los procesos del periodo sensorio-motor, ¿sí? Y puede decirse que las operaciones concretas se construyen sobre los logros del periodo preoperacional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un niño para aprender a sumar primero tiene que aprender a contar. Y para aprender a contar primero tiene que aprender que hay números. Y para aprender que hay números tiene que aprender sobre el material concreto. ¿Sí? Todo va como en evolución. ¿Sí? La transición entre cada uno de estos estadios es gradual. El paso entre estadios no es abrupto. No es como decíamos antes que el crecimiento, ¿sí? Es cuantitativo, que es abrupto, ¿sí? Que un día lo tenemos midiendo 30 centímetros y pasan 2 semanas y lo tenemos midiendo 35 centímetros. Acá el aprendizaje, como veíamos, la maduración cuando hablábamos esto del cerebro, es gradual, ¿sí? Ya que cada uno de ellos se encuentra en una fase de preparación que se complementa con los logros propios de la etapa y van sumando otros, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió todo? Sí, sí. Bien. La semana que viene vamos a ver todas las etapas sensoriomotoras, según Piaget, y también vamos a entrar en el mundo de Vygotsky, ¿sí? Así que nos vemos el jueves que viene. Esto les recomiendo que ahora cuando pase el material lo lean, porque hay también palabras que son complejas. Yo entiendo que Piaget y Vygotsky nosotros lo vemos muy por arriba porque es un curso, no es una carrera, pero es engorroso, pero es necesario que nosotros lo sepamos, ¿sí? Y más si después ustedes se van a dedicar al área de las infancias, la salud mental, discapacidad o desarrollo, ¿sí? Más tarde yo les voy a pasar los apuntes y nos estamos hablando en la semanita, ¿sí? Les mando un abrazo grande y en un rato subo la clase si la pueden rever en todo caso.